Vacunación en personal de salud. ¿Se ha puesto a pensar que las personas que trabajamos en el sector salud estamos habitualmente expuestas a agentes infectocontagiosos? ¿Sabe qué vacunas debería recibir por ser profesional de la salud para estar protegido de manera adecuada contra las enfermedades prevenibles por vacunación? ¿Está usted adecuadamente protegido? Para hablar de este importante tema, hemos invitado al Dr. Samuel Ponce de León Rosales, quien es experto en el tema y sabrá orientarnos a este respecto. Y a manera de introducción, debería decir que el personal de salud ciertamente es un pilar para que la población pueda mantener su estado de salud en la mejor manera. Y que si el personal de salud no atiende correctamente las medidas de prevención, se expone él, expone a su familia, expone a su comunidad y expone también a sus pacientes a enfermedades que pudieran ser evitados precisamente por la vacunación. Así que ciertamente el tema de vacunación en el personal de salud es un tema que tendría que ser enfatizado más frecuentemente y tendría que ser de la preocupación propia de los trabajadores, el cuidarse a ellos mismos. Y yo recuerdo, desde luego, hablo ya prácticamente de historia de la medicina, pero en el hospital en donde yo me formé, en el Instituto Nacional de Nutrición entonces, conocí por lo menos a 3 médicos, 2 cirujanos y un anestesiólogo, que fallecieron por complicaciones hepáticas, cirrosis, cáncer de hígado, como consecuencia de que durante su vida profesional se infectaron con hepatitis B. Pero esto fue historia y cuando ellos iniciaron su práctica no existía una vacuna. Hoy tenemos vacunas efectivas, seguras y que permiten evitar ese tipo de complicaciones. El lugar de la inmunización del personal en el sistema de salud. Existen 3 pilares fundamentales para disminución del riesgo de adquisición de enfermedades infectocontagiosas en el personal de salud: el lavado de manos, la instalación rápida de medidas apropiadas de seguridad para pacientes que padecen o en quienes se sospecha una enfermedad contagiosa, y la inmunización adecuada y oportuna. La inmunización tiene que estar incluida en las facilidades que se brindan al personal de salud en todo el sistema de atención médica. La prevención de estas enfermedades es importante porque protege al personal, protege a la familia del personal destacaba y desde luego también a los pacientes que están al cuidado de este personal de salud. Y situaciones que son muy comunes en nuestro medio, básicamente son, por ejemplo, rubiola, varicela, hepatitis B, y así estamos tratando de evitar que el personal actúe como una fuente de propagación de agentes infecciosos entre los pacientes, especialmente en aquellos que poseen un mayor riesgo, como son los inmunocomprometidos o como podrían ser los recién nacidos o los adultos mayores. Barreras para la inmunización del personal de salud. Son muchas y muy variadas las razones por las cuales el personal de salud no se encuentra adecuadamente inmunizado. Revisemos algunas de las barreras más comunes que se presentan para la vacunación en el personal de salud. Hay una serie de situaciones por las que el personal de salud tiene alguna resistencia para vacunarse. Desafortunadamente, las vacunas, a pesar de que son uno de los mayores descubrimientos para beneficio de la humanidad, a pesar de que conocemos muy bien cómo actúan, a pesar de que sabemos con mucho detalle cuáles son los riesgos de la vacunación, siguen imbuidas, desafortunadamente, y esto es un problema de educación fundamentalmente, en un halo de falta de eficacia y de riesgo. Así hay personal de salud, incluso médicos, que consideran que las vacunas no son útiles, que las vacunas pudieran ser peligrosas, que están relacionadas con el desarrollo de complicaciones o de enfermedades diversas. Hay un miedo intrínseco a la aguja y a la inyección que la gente no prefiere asumir.
No hay tiempo nunca para asistir a las unidades de vacunación y desde luego todo esto es consecuencia de una pobre educación en el personal de salud, porque muchas de estas dudas podrían sonar razonables cuando un paciente nos las expresa en el consultorio. Es difícil de entender que una enfermera, un médico, un técnico en salud pueda tener duda en estos temas, pero es un hecho que no es propio de nuestro país, es un hecho que es una realidad en todo el mundo y es algo contra lo que tenemos que trabajar intensamente y ustedes como expertos en vacunas es un tema que tendrán que abordar cotidianamente con sus compañeros y desde luego con las poblaciones a las que podrán orientar a sus pacientes o a sus comunidades. Situación de cobertura del personal de salud. Desafortunadamente, la información acerca de la cobertura de vacunación entre el personal de salud es limitada, tal como nos lo explica el doctor Ponce de León. Los escasos análisis de qué proporción de trabajadores están recibiendo vacunas formalmente derivan de hospitales en donde se hacen estos estudios y esto implica de entrada un sesgo en el análisis porque evidentemente quienes lo miden es quienes tienen interés y quienes tienen programas establecidos. Pero de cualquier manera en estas circunstancias encontramos que el porcentaje de trabajadores de salud en un hospital con un programa de vacunación formal solo cubre al 76% de los trabajadores. Esto implica que una cuarta parte no ha sido inmunizado correctamente. Y el programa incluye vacuna contra la hepatitis B hasta un 84%, cuando debería ser el 100%. La vacuna de influenza hasta un 80%, también cuando tendría que ser 100%. Y la vacuna de tétanos difteria también en un 80%. Vacunas que debe tener el personal de salud. Ahora bien, probablemente en este momento se estará preguntando, ¿cuáles son las vacunas que debería tener para estar adecuadamente protegido? ¿Contra qué se tiene que vacunar el personal de salud? Pues fundamentalmente refuerzos para tétanos y difteria. Para influenza, desde luego, tendría que ser una vacunación prácticamente obligatoria. De hecho, y vale la pena que lo destaque, en Estados Unidos de Norteamérica hay varios estados que ya legislaron como obligatorio para el personal de salud vacunarse contra influenza, porque es un deber incluso ético el hacerlo. Vacunarse contra influenza implica tratar de proteger a nuestros pacientes de que yo les pudiera transmitir la enfermedad. Y estando en un ambiente de múltiples pacientes, el personal de salud se puede infectar y puede transmitir la enfermedad a pacientes que pueden tener complicaciones incluso mortales. Desde luego hepatitis B, hepatitis A, fiebre tifoidea, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela. Algunas son más relevantes en áreas pediátricas, otras en áreas de adultos, otras en áreas... Revisemos las indicaciones de cada una de estas vacunas con más detalle. Una de las vacunas más importantes para el personal de salud es la vacuna contra el tétanos. Su uso está indicado en todo el personal de salud y es necesario recibirla cada 10 años para estar adecuadamente protegido contra esta enfermedad. Dado que la vacuna contra el virus de la influenza está indicada en todos los individuos mayores de 6 meses de edad, no hay justificación para que todo el personal de salud que esté en contacto con pacientes no se vacune, particularmente porque el personal de salud se considera grupo de alto riesgo de transmitir la enfermedad y sufrir complicaciones de la misma. Es sumamente importante eliminar el mito de que la vacuna inactivada contra la influenza puede causar cuadros de infección de vías respiratorias, pues esta vacuna únicamente contiene virus muertos incapaces de producir la enfermedad. La vacuna contra la hepatitis B se recomienda a todo el personal que está en contacto o en riesgo por exposición a sangre y fluidos corporales, así como la vacuna contra hepatitis A, que está indicada en el personal de salud expuesto a las heces de pacientes infectados. La inmunización contra neumococo está indicada en los adultos con riesgo incrementado de padecer enfermedades neumocócicas, así como el personal de salud que padece enfermedades crónicas del corazón o los pulmones,
ya que éstas predisponen a la presentación de complicaciones por enfermedades neumocócicas. La vacuna antineumococo que se utiliza en estos casos es la 23 valente y debe aplicarse a todo el personal de salud cada 5 años. La protección contra las formas graves de tuberculosis se logra administrando la vacuna BCG. Esta se indica en el personal de salud ubicado en áreas en donde la tuberculosis multiresistente es prevalente, en donde existe una fuerte probabilidad de infección y en donde el control de la transmisión de la tuberculosis en el personal de salud ha fallado. La vacuna SRP protege contra sarampión, rubiola y parotiditis. Su aplicación depende de la cobertura que haya recibido el personal de salud durante su infancia y se indica en los siguientes casos: cuando nunca antes se ha recibido vacuna contra parotiditis, cuando no se tiene documentada la aplicación de al menos una dosis de vacuna contra rubiola después del primer año de vida, cuando no se tiene documentado el haber recibido 2 dosis de vacuna contra sarampión después del primer año de vida, cuando se comprueba ausencia de inmunidad contra cualquiera de estas 3 enfermedades mediante estudios de laboratorio. En caso de no contar con la prueba inmunológica para documentar la protección, esta vacuna debe administrarse. Esta vacuna no debe ser administrada a embarazadas. La protección contra varicela se indica de manera particular en el personal de salud que no ha padecido la enfermedad y que se encuentren en alto riesgo de complicaciones, como por ejemplo, mujeres embarazadas. También en quienes han tenido una exposición cercana y prolongada a un caso, contacto o a personas que trabajan en áreas infectadas de un hospital. Tal es el caso de los trabajadores de la salud que trabajan con pacientes pediátricos, en especial los que trabajan con niños inmunodeprimidos. Finalmente, es necesario hacer la consideración de que en el caso del personal que trabaja en laboratorios clínicos se recomienda además la inmunización contra meningococo, fiebre tifoidea y otros agentes específicos como por ejemplo la rabia. Ahora que conocemos mejor la importancia de la vacunación en el personal de salud, vale la pena preguntarse, ¿cómo se debe iniciar una estrategia para la inmunización del personal de salud? La primera pregunta que surge en términos de cómo iniciamos un programa de vacunación para el personal de salud es si hay que hacer serología o no en el personal. Y de entrada es algo que no tenemos que hacer. Fundamentalmente, aunque podría ser interesante desde el punto de vista epidemiológico, conocer cuál es el estatus serológico del personal es muy costoso y no es eficiente hacerlo. Podemos asumirlo para algunas situaciones particulares en el caso de vacuna de varicela o vacuna de hepatitis A. Lo más importante es comenzar y ofrecer la vacuna universalmente al personal para hepatitis B, para influenza, para sarampión rubiola y para tétanos difteria. Y desde luego es importante llevar un registro de estas aplicaciones para saber exactamente cuándo es que se requieren los refuerzos en algún momento. Para concluir, debemos recalcar que cada sistema de salud, hospital, instituto, clínica de pacientes externos, públicos o privados, debe establecer un programa de vacunación para el personal de salud como parte de un esquema de seguridad laboral y para proteger a los pacientes a los que se atiende. Todo el personal de salud debe ser incluido en dicho programa de vacunación, considerando las circunstancias especiales de cada uno de ellos según sus actividades y riesgos. Finalmente, recordemos que antes de administrar cualquier vacuna, el trabajador de la salud deberá ser evaluado sobre la presencia de condiciones subyacentes, en cuyo caso es necesario analizar cuidadosamente el riesgo frente a los beneficios de la vacunación. Así que cada sistema de salud, hospital, instituto, clínica de pacientes externos, públicos o privados, tiene que establecer un programa de vacunación para su personal como parte de un programa de atención integral para los trabajadores de la salud. Como conclusiones tendríamos que decir que todo el personal tiene que ser incluido en programas de vacunación en los sistemas en los que trabajen. En situaciones especiales por su actividad, habrá quienes deban recibir vacunas específicas como BCG, antirrábica, etcétera, y que antes de administrar cualquier vacuna, desde luego el trabajador debe ser evaluado sobre condiciones subyacentes, por ejemplo embarazo o alguna situación de alergia particular.
pero ciertamente lo importante y lo relevante es que todos tengan acceso a las vacunas que ayudarán a evitar las enfermedades y evitar complicaciones en su